cerrar lo que estábamos viendo ayer, que quedó inconcluso, y se cortó la transmisión. Y después no pudimos ingresar, quisimos hacer una nueva y no se pudo ingresar. Antes les digo que, bueno, ya definimos cómo va a ser el parcial, no sé si están enterados. Lo vamos a hacer con preguntas de desarrollo y algún multiple choice en la fecha que estaba acordada por la facultad, que es el 28 de mayo. Igual, una semana antes, porque ayer me preguntaban, una semana antes, lo que vamos a hacer es fijar los puntos, fijar todos los temas que van a ingresar en este parcial, ¿sí? Si hay algunas dudas, sería por la plataforma, no en Zoom, porque me decían que no todos tienen buen audio, buena conectividad. Entonces este primer parcial lo vamos a hacer a través de la plataforma y con algunas preguntas de desarrollo. Ya después le vamos a dar más indicaciones, pero obviamos el parcial virtual, por Zoom. Y una semana antes, que vendría a ser, hoy estamos a 7, 8 por ahí, de semana ya vamos a cerrar los temas que van a ingresar en el parcial. ¿Sí? Si hay alguna duda, me preguntan por el chat. Mientras voy avanzando para que no nos pase lo de ayer, que nos quedamos a mitad de camino. Y entonces, como para cerrar esta primera etapa de análisis del primer grupo de delitos que estábamos viendo, que iban del artículo 200 al 203 inclusive. ¿Se acuerdan? Habíamos visto el envenenamiento, adulteración o falsificación de aguas potables, sustancias alimenticias o medicinales de modo peligroso para la salud, aquellas que están destinadas al consumo público o una colectividad de personas, que esto es muy importante porque nos está, en cierto modo, definiendo que lo que se debe afectar es el bien jurídico tutelado de la salud pública y no la salud individual. No estamos protegiendo la salud individual de nadie, sino la salud colectiva. Por lo tanto, esos objetos que no se pueden envenenar, adulterar o falsificar son aquellos que están destinados al consumo masivo. Esto es lo que sancionaba el artículo 200 con una pena de 3 a 10 años, y luego el artículo 201, la puesta en venta, la puesta en circulación de mercadería peligrosa para la salud en general. No necesariamente se tenía que corresponder con el artículo anterior, vale decir que es mercadería intrínsecamente peligrosa, pero construido el tipo penal sobre la base de un fuerte elemento subjetivo del tipo, que estaba dado por la última frase, disimulando el carácter nocivo. Es decir, que al autor se le exige algo más. El delito no es vender mercadería peligrosa, sino venderla haciendo algo que oculte el verdadero carácter peligroso de esa mercadería, ya sea por su estado, es decir, porque había sido previamente afectado por un envenenamiento, con adulteración, o por lo que fuere, o porque era mercadería intrínsecamente peligrosa. Habíamos visto los agravantes del artículo 201 bis, que extrañamente, y pese a que se trató de una modificación a este capítulo, y por su ubicación sistemática, debería referirse a los dos artículos anteriores, solamente hace mención que estas agravantes se van a aplicar a los casos de envenenamiento, adulteración y falsificación. Es decir, una indudable referencia solo y exclusivamente al artículo 200. Vale decir que en los casos de envenenamiento, adulteración o falsificación de agua, sustancias alimenticias o medicinales, se va a aplicar el artículo 201 bis cuando se produzca la muerte, cuando se produzcan lesiones graves o gravísimas, en perjuicio de alguien. ¿Sí? Y así llegábamos al artículo que estábamos viendo, bastante complejo, el artículo 202 del Código Penal.
El artículo 202, por eso le marcaba la importancia de la penalidad. En este caso, simplemente porque es un poco más alta que en los artículos anteriores. Los artículos anteriores tienen una pena de 3 a 10 años, figura básica, ¿no? En este caso, el legislador aplica una pena de 3 a 15 años, ya considerándolo como un hecho un poco más grave. Esto va a tener trascendencia a la hora de la interpretación de la conducta delictiva, por lo menos para algunos adultos. En este caso se aplica entonces una pena de 3 a 15 años para que aquel que propague una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas, lógicamente. Estamos hablando acá de una propagación de una enfermedad peligrosa y contagiosa. No cualquier enfermedad, sino una que reúna ambas características. Que sea a la vez peligrosa, esto es, que pueda llegar a ocasionar la muerte de alguien, o que se trate de una enfermedad que deje graves secuelas en la salud del afectado, y a su vez que sea contagiosa, es decir, que es transmisible de persona a persona. Tiene que tener las dos características. Entonces, no cualquier enfermedad puede ser objeto de este delito, sino aquella que reúna la doble característica de ser peligrosa por sus consecuencias y contagiosa por su manera de transmisión. Fíjense que en el concepto de autoría, el Código Penal no hace distinción alguna. Habla de aquella persona, cualquiera, un sujeto activo indiferenciado, con lo cual, como les decía la clase pasada, ayer, cualquier persona puede ser el autor de este delito. No se trata de una persona que porta la enfermedad o que se sabe portadora de la enfermedad. También les hacía referencia a un asterisco que seguramente debe figurar en los códigos penales que deben tener a mano, que hay una remisión abajo al artículo 18 de la ley 12331. Esta es la ley de profilaxis antivenérea, donde allí se sanciona a la persona que, sabiéndose afectado de una enfermedad transmisible por vía sexual, la contagia a otra persona. Esto es producto de una legislación posterior al Código Penal, es del año 1935, y no tiene nada que ver con la disposición que estamos comentando. Pero simplemente ténganlo en cuenta porque luego vamos a hacer referencia a eso. Entonces, dadas las características de que lo propagado tiene que ser una enfermedad que reúna la doble condición de peligrosa y contagiosa, y que el autor puede ser cualquier persona, no necesariamente alguien que se sepa afectado de esta, sino incluso un tercero, y había puesto el ejemplo de aquel científico que en un laboratorio crea un virus y lo esparce por vía acuática, aérea o cualquiera fuera el modo, puede cometer este delito sin estar afectado por este tipo de enfermedad. Pero, más allá de eso, en cuanto a la autoría y las características, vamos a ver cuál es la estructura típica de este delito, porque ha generado innumerables dificultades a la hora de su correcta interpretación. Todos sabemos que se trata de una conducta en la cual el legislador nos está diciendo algo, ¿no? Acá estamos hablando de un acto por el cual se propaga una enfermedad. Hay otra disposición que pertenece al segundo o tercer grupo de figuras contra la salud pública, recuerdan lo que le dije en la primera clase, que se relaciona con el artículo 205. El artículo 205 sanciona con una pena menor de 2 a 6 años al que violare las medidas adoptadas por la autoridad competente para evitar la introducción o propagación de una epidemia. No sé si lo tienen a mano, el Código Penal, pero esto es lo que dice el título. El artículo 205 lo que trata de hacer es impedir que se propague una enfermedad, que existan muchos afectados por esta enfermedad. Entonces, anticipa la punibilidad y nos dice que en el caso que la autoridad administrativa, política, como por ejemplo los tiempos que estamos viviendo, el Poder Ejecutivo Nacional, a través de decreto de necesidad de urgencia, estableció un aislamiento social preventivo y obligatorio
con sus particularidades, esa medida adoptada por la autoridad competente, en este caso el Poder Ejecutivo, cuando es violada, es decir, cuando no es respetada, considera el legislador que puede poner en peligro la salud pública. Entonces, genera una especie de anticipo, barrera protectoria, y sanciona el solo hecho de violar ese aislamiento o esa cuarentena, apareciendo ya el derecho penal en forma anticipada para prevenir conductas cuyos resultados puedan ser el contagio masivo de una enfermedad. Ahora bien, volviendo al artículo 202, estamos hablando de otra etapa en el avance de este tipo de hechos o de conductas. Acá ya se ha superado eso, puede suceder que no haya habido tampoco una restricción similar, pero bueno, lo que hace el Código Penal es castigar la propagación de una enfermedad. Y esto es el núcleo de la figura, que ha dado tantos problemas interpretativos, a tal punto que el Código Español lo eliminó. El Código Español tenía una figura similar, por llamarlo de alguna manera, que era la propagación maliciosa de una enfermedad contagiosa. En su artículo 348 bis dio lugar también a múltiples discusiones, problemas interpretativos, una casi nula aplicación jurisprudencial, y finalmente la última gran reforma del Código Penal de España, en 1995, desapareció. Nosotros hoy la tenemos y tenemos que interpretarla de algún modo. Y en torno a esta interpretación hay varias posturas. Creo que algo habíamos hablado de todo esto. Y la primera que tenemos es aquella de Núñez, que dice que es un delito de peligro. El delito consiste en diseminar los gérmenes de una enfermedad de modo tal que ésta pueda llegar a propagarse a un número indeterminado de personas, comprometiendo de tal modo la salud pública. Por lo tanto, no se exige ningún cuerpo enfermo, basta con esparcir por cualquier modo los gérmenes patógenos de una enfermedad para que el hecho quede configurado como tal. Desde esta posición, de su modo de ver, es un delito de peligro concreto. En la misma idea participa Dona, por ejemplo. Dona dice que es una figura de acción peligrosa concreta, que se configura con el riesgo de la propagación. Vale decir, cuando existe la posibilidad de que un número indeterminado de personas se vea afectada por esto. Una posición seguida por muchos autores, la de Dona, la de Núñez, fundamentalmente, como es el caso del mismo Marigot, Navarro, Leo y Asturias, que se basan en un precedente de la Cámara Federal de San Martín, la contaminación del río Reconquista, esta es la causa, en donde allí se dijo sintéticamente que era un delito de peligro, que no había que confundir la propagación con el contagio o con la transmisión individual, porque estamos frente a un delito contra la salud pública, y que las características pasaban precisamente por estas condiciones. Lo único que se necesita es una enfermedad y un acto propagador. Una cosa es transmitir o esparcir los gérmenes de lo que sería la enfermedad, y otra cosa es contagiar a alguien. En base a esta diferencia, la Cámara Federal de San Martín dice que la propagación también se da con el riesgo de contagio y no con el contagio en sí. Autores como Oderigo y Malagarriga también participan de esto. Es decir, un peligro cierto y concreto de que se contagien muchas personas, pero no exige ningún tipo de resultado. Por el otro lado están aquellos que ven a esta figura como un delito de lesión o de resultado. Y nos dicen, si estamos hablando de propagación de enfermedad, lógicamente tiene que haber algún cuerpo enfermo, si no, no podemos hablar de una enfermedad. No necesariamente de uno, sino básicamente de una multiplicidad de afectados, puesto que si no, no podría entenderse cómo la salud pública es lo que está en juego. Por lo tanto, para esta posición, en la que participa
Fontán Balestra, Creus, Bompadre, nos dicen que es necesario que se hayan afectado una multiplicidad de personas, dado que es ahí en donde podemos hablar de una propagación de la enfermedad. Hasta tanto no tengamos varios afectados, no podemos hablar de propagación de una enfermedad. En una tercera posición podemos incluir a Soler. Soler hace una mixtura con todo esto y dice, en realidad la figura es un delito de peligro, sigue siendo un delito de peligro común, pero que está construido sobre la base de un daño. Creo que hasta acá había llegado. Tengo miedo del tiempo, ¿no? Porque incluso se corta antes esto. Pero bueno, es un delito de peligro, dice Soler, pero construido sobre la base de un daño. Similar a lo que sucede en el artículo 187. Ustedes lo recuerdan, está dentro de los delitos contra la seguridad pública o seguridad común. El 187 es el estrago propiamente dicho, que decía, el que causar estrago por medio de sumersión, varamiento de nave, derrumbe de edificio, inundación de una mina, otro medio poderoso de destrucción. Aquí la construcción típica es diferente. Se antepone el daño al peligro. Para Soler, el peligro surge una vez que se ha producido el daño. Para Soler, en este caso, la construcción típica es similar. El peligro surge a partir precisamente del daño o del resultado de enfermedad, por lo menos en alguna persona, dice. Entonces, en síntesis tenemos tres posiciones. Núñez y los que lo siguen, que dicen que es un delito de peligro concreto, el hecho de diseminar o transmitir los gérmenes patógenos de una enfermedad. Quienes dicen que es un delito de lesión o resultado, Bompadre, Creus y Gómez, que exigen una multiplicidad de afectados. Una tercera posición de Soler, que dice que es un delito de peligro común, pero a partir de por lo menos una persona que se haya visto afectada. Fíjense la enorme disparidad de criterios a fin de entender esta figura. Incluso, desde el punto de vista particular, podríamos dar una posición intermedia o una cuarta posición a la que estamos viendo, en la cual se sostenga que, como dice Soler, es un delito de peligro construido por la base del daño, pero ese daño, resultado de enfermedad, no en una persona, sino en una multiplicidad de ellas. Con lo cual tomamos elementos de una u otra posición para decir que debe tratarse de un acto múltiple, vale decir, de una actividad por parte del sujeto activo que tienda a difundir, a transmitir o a diseminar de algún modo esa enfermedad. En consecuencia, tenemos las más variadas opiniones a los fines de establecer el núcleo de esta disposición. Siendo la salud pública lo afectado, el interés jurídico tutelado en este caso se requiere necesariamente de una pluralidad de personas afectadas. Ese peligro va a ser el que derive de la cantidad de infectados y de actos con efectos de multiplicidad. El acto del autor tiene que llegar a una multiplicidad de personas a los fines que pueda ser considerada la salud pública como el interés jurídico afectado en este caso, ¿no? Incluso puede darse en un solo hecho en la medida que ese acto del autor tenga un efecto múltiple o una actividad extensiva hacia otras personas. ¿Por qué decimos esto más allá de la respetable opinión de Núñez o de Dona? ¿Por qué nos acercamos más a Soler o Fontán Balestra para entenderla? Nos basamos fundamentalmente en tres cosas. Primero, el origen de esta disposición, la penalidad que tiene y en los conceptos utilizados. Creo que les había dicho que el origen de esta disposición es el proyecto de 1906. El proyecto de 1906 introduce esta figura sin tener ninguna referencia de otro sistema legislativo.
código alemán, el código italiano, el código húngaro de la época, que eran seguidos en el proyecto de 1906, no contenían ninguna disposición parecida a la que tenemos nosotros. Suele darse como concordante, también creo que les dije, el artículo 271 del Código Uruguayo de la época, pero estaba más bien relacionado con el 205 nuestro, la violación de medidas antiepidémicas, que con una figura como la presente. Realmente sin fundamento alguno, el proyecto de 1906 incorpora a continuación del artículo 200 y del 201 esta disposición sin darle demasiado contenido argumental, diciendo solamente que debía protegerse la salud pública en este tipo de situaciones cuando se propaguen enfermedades de esta naturaleza. El proyecto siguiente, que es el de 1917, encarado por Moreno, es el que la mantiene a esta figura y el que la incorpora finalmente al código sancionado en 1922. Llevándolo a la confusión al mismo Moreno, a equiparar esta figura al delito del contagio por transmisión sexual de una enfermedad venérea. Lo dice expresamente al comentar el Código Penal de 1920. O sea, el origen de esta disposición no encuentra fundamento en ningún otro sistema, por lo menos vigente. El segundo de los argumentos tiene que ver con la penalidad. Acá hay una penalidad más alta en los artículos anteriores, lo que lleva a Soler a decir que en realidad se trata de una figura calificada de los hechos anteriores, como si la propagación de la enfermedad hubiese ocurrido a raíz del envenenamiento, la adulteración de las aguas potables o de las mercaderías en general, o de la puesta en circulación de estas mercaderías, como si fuera la etapa subsiguiente a la adulteración o envenenamiento de aguas o mercaderías peligrosas. Soler nos dice entonces que cuando se plasma, se concreta en la enfermedad de alguien, entonces la pena se eleva, como si fuera una figura calificada de los artículos anteriores. De cierto modo le estaría dando la razón, aun cuando a nuestro juicio este delito puede cometerse por cualquier medio, no necesariamente a través de algunos como aquellos indicados en el artículo 200 y 201 del Código Penal. El tercer punto que nos lleva a esta conclusión son los conceptos jurídicos utilizados. Veamos. Si lo delictivo es propagar una enfermedad, tenemos que saber cuál es este objeto, qué es una enfermedad. Y acá me parece que es donde vienen las confusiones. Soler lo decía claramente, no hay que confundir la propagación de la enfermedad con diseminar los gérmenes de la enfermedad. Es completamente algo diferente. ¿Cómo podemos definir una enfermedad? ¿Qué es una enfermedad? Si vamos a las definiciones más características de enfermedad, podemos señalar que constituye un proceso y la fase que atraviesa un ser vivo cuando padece una afección que atenta contra su bienestar físico. Alteración, entonces, o proceso de alteración que padece un ser vivo. Estamos hablando de una persona. O también el conjunto de alteraciones morfológicas y estructurales que se producen en organismos vivientes a consecuencia de un agente morbígeno, ya sea interno o externo, contra el cual el organismo no tiene la capacidad de resistir o lo hace en forma deficiente. ¿Sí? Estamos hablando de alteraciones morfológicas en un organismo. Incluso la Organización Mundial de la Salud lo define como la alteración o la desviación del estado fisiológico de una o varias partes del cuerpo, entendiendo que por enfermedad, que viene del latín, que significa falta de firmeza, tiene que ver con esa alteración del estado fisiológico de un ser humano. O sea, siempre hablamos de enfermedad
en la medida que se trate de un organismo vivo, un ser humano. No puede entenderse la enfermedad si no hablamos de una persona enferma. Entonces, me parece que acá se están confundiendo los conceptos de agente transmisor con enfermedad. El agente transmisor es lo que provoca la enfermedad, pero la enfermedad siempre se produce dentro de un organismo vivo, dentro de un cuerpo humano. No podemos hablar de enfermedad si no hay un cuerpo enfermo. Nos quedan pocos minutos, por lo que me están mencionando aquí. De todas maneras, a todo esto tenemos que ser coherentes también, porque esta interpretación nos va a influir sobre el artículo siguiente. Acá estamos hablando de la propagación dolosa. Para algunos autores, también les decía, el caso de Bonpadre, el caso de Aboso, nos dicen que el autor tiene que tener la intención de propagarla. Esto es algo que no lo dice el texto punitivo. No hay un dolo directo, acá mencionado, el delito puede ser cometido con dolo eventual. Con lo cual, más allá de la destacada opinión de ellos, perfecto, sí, nos quedan 10 minutos, menos, 8 minutos. Cierro la idea. Estos conceptos van a influir en el resto del ordenamiento jurídico. ¿Dónde más vemos el concepto de enfermedad? Me recuerdan, ustedes habrán visto ya lesiones. Las lesiones, por ejemplo, en el artículo 91, las lesiones gravísimas, se dice que se van a agravar las lesiones cuando produjere la lesión una enfermedad corporal o mental cierta o probablemente incurable. ¿Lo recuerdan? La lesión que produce una enfermedad. Si estamos hablando que la lesión produce una enfermedad, el concepto de enfermedad que le estamos dando en el 91 es decir, de una persona que ha sufrido ese daño, que ha sufrido ese resultado. Si enfermedad es un resultado en el artículo 91, también tiene que ser enfermedad un resultado en el artículo 202 que estamos analizando. Aparte, fíjense en el tipo culposo, en el siguiente, artículo 203, si lo tienen a mano, creo que lo hemos leído, hay una pena de multa para los casos de los hechos anteriores, es decir, los artículos anteriores, cuando la conducta se comete por imprudencia o negligencia. Se aplica una pena de multa. Y si produjere como resultado la enfermedad o la muerte, la pena va a ser privativa de libertad hasta 5 años de prisión. Me interesa analizar esto último. Si produjere como resultado enfermedad. Entonces, si propagar una enfermedad es poner en riesgo, ¿cómo podemos decir que hay un riesgo de enfermedad que no causa enfermedad? ¿Me van siguiendo? ¿Por qué se agrava la figura culposa cuando produce enfermedad? Quiere decir que la enfermedad, en términos del tipo culposo, es un resultado de alguien enfermo. Entonces tenemos que utilizar los mismos conceptos jurídicos para uno y otro tipo penal. Por lo tanto, fíjense qué importante la valoración de estos conceptos a los fines de la integración. No solo con el bien jurídico tutelado, sino con el resto del ordenamiento jurídico. De ahí que, en lo personal, seamos partidarios de entender a la propagación de la enfermedad peligrosa y contagiosa como un delito de lesión o de resultado, a partir del cual se producen una serie de afectaciones múltiples a la salud de un número indeterminado de personas, surgiendo recién ahí el peligro común para el resto de la colectividad en términos de salud pública. Lo cierto es que esta disposición, como la de la siguiente, son disposiciones que habría que revisar, que habría que modificar, que habría que reestructurar, porque de otra manera vamos a seguir con los mismos inconvenientes. Bueno, no quiero perder tiempo, dejo abierto, me están diciendo que hay un poquito más de tiempo, y con lo cual nos podemos tener 5 o 6 minutos más. Así que si quieren hacer alguna pregunta de esto que estamos viendo, la voy contestando
a través del chat. Si no, continuamos con esto en el análisis. A medida que voy continuando me van haciendo alguna pregunta por el chat. Bien, entonces, cierro. La disposición es confusa, no se hagan problemas. Ustedes van a preguntar cómo la debemos entender, doctor. Yo no sé quién para decirle cómo ustedes deben interpretarlo. Les digo lo que pasa en doctrina y en jurisprudencia. En estos momentos de pandemia mundial, en estos momentos en donde la Argentina también está sufriendo las consecuencias de esta epidemia por el COVID, surgen a la luz los problemas y los defectos que tiene el sistema penal para afrontar este tipo de situaciones, para resolver conflictos individuales en donde lo que está en juego no es ni nada más ni nada menos que la salud pública. Parece que no estamos del todo preparados. Para algunos autores siempre es mejor la aparición del derecho administrativo infraccional, que es más rápido, inmediato, que tiene una respuesta eficaz y rápida para este tipo de situaciones. Pero lo cierto es que el derecho penal tiene que estar preparado, pero para eso tiene que ser como última ratio que debe configurarse de un modo tal que pueda ser claro, sencillo, bien interpretado y no tener este tipo de problemas. ¿Por qué les digo esto? Porque el artículo siguiente, el artículo 203, como bien les decía, sanciona los tipos imprudentes de los hechos anteriores. No es compatible con todos, porque ustedes recuerdan, tienen el Código Penal a mano, fíjense el artículo 201. El artículo 201 dice, habla de la puesta en circulación de mercadería peligrosa, ¿no? Disimulando el carácter nocivo. Acá el artículo 203 nos dice, cuando ese hecho sea cometido por imprudencia o negligencia, la pena será de multa. Si produce enfermedad o muerte, privativa de libertad. ¿Cómo podríamos imaginar una puesta en circulación de mercadería peligrosa para la salud, disimulándose el carácter nocivo de modo imprudente? ¿Cómo se puede disimular imprudentemente el carácter nocivo de la ley? Realmente es incompatible con esa formulación. En el caso del que estamos analizando de la propagación dolosa de enfermedades peligrosas, sucede algo similar, por lo que les decía. Para quienes opinan que es un delito de peligro, cuando se ponga en peligro la propagación, por medio de la propagación de enfermedad, la salud pública, y esto haya sido hecho en forma imprudente o negligente. Será agravado si produce enfermedad, ahí lo entienden como un resultado, o la muerte. Podemos hacer dos observaciones. En primer lugar, el tipo penal equipara la enfermedad con la muerte. En este caso tampoco dice que esa enfermedad tiene que ser peligrosa para la salud. Está haciendo referencia a cualquier enfermedad o alguna que tenga las características que hemos visto en el artículo anterior. Tampoco habla de producir lesiones, ni graves ni gravísimas, como dice en el 201 bis. Simplemente hay una remisión genérica a una enfermedad equiparada a la muerte. Está bien, ustedes me dirán, bueno, el legislador tiene entre 6 meses y 5 años de prisión para graduar. Será más cerca del mínimo o se trata de una enfermedad, más cerca del máximo o se trata de una muerte. Pero es una de las pocas veces en donde el legislador aparece con una disposición típica de esta naturaleza, en donde le da lo mismo que el resultado sea una enfermedad o sea una muerte, y sin aclarar si esa enfermedad es peligrosa. Lógicamente, una interpretación teleológica y coherente nos llevaría a la conclusión de que esa enfermedad provocada por el tipo culposo tiene que ser grave, tan grave como la mencionada en el artículo 200. ¿Qué pasó? Y vuelvo a las razones históricas otra vez. Fundamentalmente, como les decía, el legislador argentino siguió el modelo del Código Italiano de 1890, principalmente. En este caso,
Ni el código italiano, ni el código alemán, ni el código húngaro contenían una disposición como la del 202. Lo que establecían estos sistemas era el envenenamiento de aguas, la adulteración de medicamentos y mercaderías peligrosas, la puesta en circulación de esa mercadería peligrosa y a continuación un tipo culposo referido así a esos dos hechos anteriores. ¿Me van siguiendo? El tipo culposo se refería al 200 y 201 nuestro. Era coherente con todo esto. El proyecto de 1906, al introducir el artículo 202, rompe esta estructura, le quita la interpretación sistemática y armónica que tenían en el código italiano o en el código alemán. Y nos deja a los argentinos con esta incógnita y con estas inconsecuencias legislativas a las cuales tenemos que darle cuenta. Y esto está surgiendo ahora, precisamente en estos momentos. Esto es lo que estamos discutiendo hoy y es lo que hoy nos hace ver, nos ha desnudado todas las falencias del Código Penal y todas las inconsecuencias legislativas, precisamente en momentos de apremio como los que estamos viviendo. Entonces vamos a ver casos fundamentalmente mediáticos, donde vemos un sujeto que no sabíamos si estaba o no contagiado, si era portador, sintomático, si tenía síntomas pero no estaba certificado, que toma el buquebús y viene a nuestro país y no respeta la cuarentena, o aquel que vino de Estados Unidos va a una fiesta y contagia a un grupo, o pone en riesgo a un grupo de personas, contagia al abuelo que finalmente fallece, y nos vamos a preguntar, y ustedes me preguntarán, doctor, ¿esto qué es? ¿Una violación de cuarentena? ¿Esto es una propagación dolosa por dolo eventual? ¿O es una propagación culposa de una enfermedad? Es una propagación. En realidad lo que propaga es una enfermedad. ¿Basta con que haya muerto uno solo? ¿Es necesario que haya contagiado a muchos? ¿Basta la puesta en peligro? Fíjense, tienen todo un bagaje y un catálogo de opiniones completamente diferentes. No tenemos certeza. Esto conspira contra la seguridad jurídica. Lo que conspira contra la seguridad jurídica es el empleo de conceptos jurídicos que no son del todo adecuados. Me parece más conveniente buscar en otras fuentes, como por ejemplo la legislación chilena. Ustedes van al Código Penal de Chile actual y el artículo 316 del Código Penal chileno les va a decir en una forma similar al nuestro, va a sancionar con pena privativa de libertad al que disemine gérmenes patógenos de una enfermedad. Por ejemplo. Pero ahí está marcando un concepto claro, que no es lo que dicen ellos. El Código chileno lo hizo mejor. Creó una figura de peligro y dijo, diseminar gérmenes patógenos generando el peligro de la enfermedad va a ser delictivo. Ahí sí se crea un delito de peligro concreto. Establece un elemento subjetivo con el propósito de provocar una enfermedad peligrosa y contagiosa. Podemos o no hacerlo, pero me parece que el modelo chileno es mucho más conveniente que el nuestro. Entonces tenemos que buscar en el resto de los sistemas jurídicos mundiales cuál es aquel que se ajuste a la política criminal que querramos desarrollar. En las condiciones actuales, la jurisprudencia se va a tener que elaborar a partir de todas estas irregularidades en cuanto a las expresiones típicas y a las confusiones que ha traído el origen de esta figura y al mantenimiento de esta figura en nuestro Código Penal, tanto en la propagación dolosa como en la propagación culposa. Lo mejor sería modificarlas, seguir el modelo chileno o el modelo peruano similar al chileno, establecer una política criminal en orden a la política sanitaria de un país, tener en cuenta los momentos actuales que estamos viviendo a nivel mundial, teniendo presente la globalización, el intercambio permanente en el mercado de bienes, de servicios y de personas, con todo lo que ello implica. Hoy la transmisión de gérmenes,
digamos, la probabilidad de contagio de enfermedades a nivel pandémico se da con una velocidad inusitada, en cuestión de horas, de un continente a otro, y será, digamos, una obligación de las autoridades políticas establecer, por un lado, aquellas políticas públicas sanitarias tendientes a la protección de la salud de todos nosotros, y será también obligación del Estado, a través del cuerpo de legisladores, establecer normas claras y precisas que consagren una ilicitud que sea clara para todos, que sea entendible, porque si no pone en jaque y en juego la credibilidad de todo el sistema jurídico en general. Hoy, así como está redactada la disposición, es extremadamente confusa, puede atentar contra el principio de legalidad, de taxatividad penal, no hay una consecuencia entre el tipo doloso y el tipo culposo, los conceptos jurídicos de enfermedad deben ser respetados cada vez que se utilizan como tales en el resto de los elementos jurídicos, y por lo tanto hoy la única interpretación que le podemos dar, por lo menos a mi juicio, pasa por esta interpretación que yo les he dado. Independientemente de que ustedes participen de alguna otra, me parece que es hora de reformular un tipo penal de esta naturaleza, y mucho más en este momento. Bueno, no quiero entrar en la segunda fase, que vendría a ser el grupo de artículo 204, que está referido a medicamentos, 204, suministro infiel de medicamentos, bis, ter, quater y quinques, que lo vamos a ver la clase que viene. Eventualmente les voy a subir algún contenido al respecto, porque no es muy complicado. Y la clase que viene seguiremos viendo el resto de disposiciones hasta terminar. Esta es mi idea para que entre el parcial, por lo menos hasta el artículo 208. No vamos a ver la ley de drogas, que forma parte de este capítulo y de este título, porque es una ley muy extensa. Me gustaría dedicarle una clase ya para lo que sería el segundo parcial. Voy a hacer un análisis sintético de los tipos penales previstos en la ley 23.737, por si la quieren ir viendo, lo verán en su momento para el segundo parcial. Bien, entonces hasta aquí llegamos. Si hay alguna pregunta me la mandan por chat o abren el micrófono, no hay ningún inconveniente. Y si no, ya mañana con el doctor Ortiz estamos preparando también algún trabajo práctico para ir todos tomando cierta continuidad a lo que es el manejo de estas plataformas virtuales, para entrar en el proceso, ¿no? Y ver cómo podemos ir haciéndolo cada vez más ágil. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, Bernardo, entonces, si me estás escuchando, ya te dejo disponible el Zoom y damos por finalizada la charla, y nos veremos sin perjuicio de alguna comunicación por la plataforma virtual. Nos veremos la próxima charla que podamos establecer por aquí, por este medio. Bueno, perfecto, doctor. Yo esta clase la estuve grabando, así que después la vamos a suministrar para los alumnos que la quieran volver a ver. Muy bien. Bueno, gracias a todos por la paciencia, y entonces nos estamos viendo por este medio o nos conectamos por la plataforma. Perfecto, hasta luego, que tenga buen día. Gracias a todos. Hasta luego.